Ok, pues buenas tardes. Bienvenidas maestra Jenny, maestra Alejandra, a la sesión del día de hoy. Hoy vamos a ver el tema de equidad e inclusión en la educación básica. Esa es la bibliografía número 12, que habla acerca de la estrategia de inclusión de alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. Con base a este tema, si ustedes han tenido ya la experiencia de trabajo, coméntenos un poquito acerca si les ha tocado trabajar con alumnos que presenten algún detalle de discapacidad o aptitud sobresaliente o algo de lo que aquí dice el título. Sí, hola, pues a mí la verdad es que sí me ha tocado. eh, en la escuela donde yo estaba anteriormente teníamos una niña con síndrome de Down. Ella ingresó con nosotros en el tercer grado de primaria, estuvo tercero, cuarto, quinto, ahorita ya está en sexto grado y la verdad es que pues sí, al principio sí se nos dificultaba un poco el cómo enseñarle, porque pues ahora sí que ella no iba a aprender, ¿no? De la misma manera que los demás, entonces sí como que a veces sí pues nosotros buscábamos las estrategias, cómo enseñarle, la verdad lo que nos dio mucho las pautas para pues saber cómo enseñar fue que tuvimos entrevista con sus especialistas, con los terapeutas que ella la trataban, y pues ellos nos dijeron, ella va a aprender a leer hasta sexto grado, sí tiene la capacidad para que ella aprenda a leer, nada más que con muchas actividades lúdicas, se hacían muchas adaptaciones con ella de hecho llevaba otro material diferente al que llevaban los demás compañeros. La verdad es que sí, es una niña, y lo que nos decían sus papás, ¿no? Porque teníamos rendición de cuentas con ellos mensualmente. Entonces nos decían, maestra, nosotros lo que queremos en ella es que ella aprenda a convivir. A mí no me interesa matemáticas, no me interesa español, yo lo que quiero es que ella aprenda a convivir con sus compañeros, que ella aprenda reglas, que aprenda a relacionarse, que aprenda límites, que la acepten a ella. Y la verdad es que el grupo era un grupo muy bueno, porque desde que ella llegó nunca tuvimos una situación de que la hicieran de menos o que hubiera alguna discriminación, no, al contrario, sus compañeros la ayudaban y como que los motivaban, ¿no? Porque si ella lo podía hacer con estas ciertas características, ¿cómo yo no lo voy a poder hacer si estoy bien, ¿no? Entonces, sí, fue un reto para nosotros, bueno, para mí como docente, pero la verdad es que fue muy bueno, muy bonito, de gran aprendizaje, y pues comprende ciertas cosas, ¿no? Que a veces te lo dicen, te lo platican, pero no es como vivirlo, como ya experimentar y el tener que agotar ciertas horas y que todas tus estrategias y muchísimas actividades y muchísimas adaptaciones que tienes que hacer, y pues ahí vas aprendiendo. Pero la verdad es que para mí fue una experiencia muy bonita, porque es una niña, la verdad, que ahorita en los eventos y en cualquier cosa que se hace del colegio, pues ella sale a relucir porque le gusta mucho, ella le gusta mucho lo de actuar, lo de bailar, entonces ella está en primera fila. Muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia, maestra Jenny. Maestra Alejandra, ¿usted ha tenido la oportunidad de trabajar La, con alumnos que presenten alguna de estas situaciones? la verdad, profe, no, porque la mayoría de veces he dado primer grado y pues no me ha presentado ninguna. A lo mejor solo de conducta, pero pues eso lo voy trabajando en el aula de clases poco a poco y poniendo mis estrategias en el salón de clases, pero pues la verdad con alumnos sobresalientes o con alguna discapacidad, la verdad no. Y de manera personal, alguien cercano a usted
que se encuentre en esta situación y estudiando este periodo de educación básica? Ahorita con mis compañeros de trabajo, porque ahorita donde estoy trabajando ahorita es una nueva creación, solo tenemos de primero a tercer grado. Entonces, hasta el momento no he escuchado a mis compañeros o a alguien así cercano a mí. No, profe. Ah, ok, correcto. Bueno, de todas maneras, este tema es importante porque, bueno, vamos a adelantarnos un poquito, ¿no? A lo que nos presenta la nueva escuela mexicana, ¿sí? Nos habla mucho de esta parte de lo que es inclusión, pero sí tenemos que hacer una diferencia entre inclusión e integración, ¿sí? Tomando como referencia, por ejemplo, lo que decía la maestra Jenny. Bueno, este es una, desde el punto de vista personal. Siempre he considerado que es importante saber, independientemente de la capacidad, discapacidad que presenten los alumnos, es conocer hasta dónde se puede llegar con ellos, ¿sí? Porque hay alumnos que sí pueden ser aptos para aprender e ir más allá, y en algunos casos, como lo mencionaba, es la cuestión de integración, que forme parte de, que aprenda ya no la cuestión académica, ¿no? Sino la cuestión social y de integración con los alumnos. Entonces, yo siempre he visto por ese lado, o sea, averigüen todo lo que se puede, ¿sí? Para saber hasta dónde podemos, bueno, hasta dónde pueden llegar, ¿sí? Con ese alumno, con esa alumna, para también saber cuáles son aquellos ajustes que se pueden hacer al trabajo que se realiza en el aula. Porque definitivamente, perdón, ustedes los docentes son quienes ahora sí cargan con todo ese paquete, ¿sí? Que al final es muy satisfactorio ver cómo estos alumnos pues avanzan y se empiezan a desenvolver de manera independiente, ¿sí? Si hablamos de discapacidad o si son de aptitudes sobresalientes, bueno, no les ponemos una barrera para que esa aptitud sobresaliente pues la sigan desarrollando y no que se estanquen en el grado que esté. Bueno, continuamos con esto. Bien, en los temas de hoy vamos a ver el contexto y principios de la inclusión con base a perdón, a la bibliografía número 12. Ya ustedes, al ratito, en un momentito al final, les comparto el link para que tengan acceso a los documentos. Vamos a ver los fundamentos jurídicos, los fundamentos teóricos, principios claves de la educación inclusiva, características, perdón, características de las escuelas inclusivas y prácticas inclusivas. Y al final vamos a hablar acerca de la estrategia de inclusión que en el Plan y Programas 2017 nos proponían para llevarlo a cabo en el aula. Bueno, primeramente, vamos a ver los fundamentos jurídicos. No sé si les lo copian, lo escriben, estos títulos, que es en donde se basa precisamente la estrategia. ¿Sí? Aquellas convenciones, constituciones y leyes que hablan acerca de la inclusión y que promueven esta acción. Tenemos Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible y Ley General de Educación. Les doy un tiempecito para que anoten estos títulos porque ahorita vamos a ver el contexto o el texto más bien de cada uno de esos fundamentos jurídicos y vamos a ver si ustedes pueden relacionarlo de acuerdo ¿no? a lo que leemos con el título que le corresponde. A ver, vamos a ver.
Se los compartí en el grupo para que ustedes los puedan ver. Ahí están los títulos de las bases legales que componen esta estrategia. ¿No? Ustedes me dicen y avanzamos. ¿Ya podemos avanzar a la siguiente? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Buenas tardes, maestra Jocelyn, bienvenida. Ahí va la maestra Alejandra. Buenas tardes. Bueno, ya iniciamos con el tema de la inclusión. Bueno, les compartí la imagen en el grupo de WhatsApp porque la actividad que sigue es relacionar el texto con el título del fundamento jurídico en el que se basa la estrategia de inclusión para las personas con discapacidad, aptitudes sobresalientes, cuestiones severas de aprendizaje, conducta, que es el tema del día de hoy. Entonces tenemos Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convención sobre los Derechos del Niño, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible y Ley General de Educación. ¿Sí? Bueno, con estos títulos vamos a ver si podemos relacionar adecuadamente el texto con el título. Muy bien, en la primera que dice, todos somos iguales ante la ley sin distinción y en contra de toda discriminación, artículo 7. Esta declaración ha promovido que los estados que la suscriben incorporen los derechos humanos en sus legislaciones nacionales para vincularlas a sus políticas y planes de desarrollo. ¿Con cuál título creen que se relaciona esto? La Constitución Constitución política. Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Ok? ¿Alguien tiene una respuesta diferente o concuerdan con la maestra Jenny? ¿Podría ser la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación? Ley federal. ¿Ok? ¿Alguna otra respuesta? Si no, le doy clic para que veamos a cuál pertenece este texto. ¿Okay? Este texto pertenece a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 7 explica y dice que todos somos iguales ante la ley sin distinción y en contra de toda discriminación. ¿Sí? Esto implica que ya sea por raza, sexo, género, enfermedad o algo, ¿sí? No podemos ser discriminados y debemos tener la misma igualdad ante la ley, ¿sí? El segundo, que es este de aquí abajito, que dice, los derechos de todos los niños deben ser respetados sin excepción alguna, e incluyó en sus artículos que los niños con discapacidad deben disfrutar de una vida plena, decente, en condiciones que aseguren su dignidad y les permitan llegar a la autonomía. ¿Sí? Y con esto facilitar la participación activa en su comunidad, lo marca el artículo 23. También estableció como obligación del Estado tomar las medidas necesarias para protegerlos de toda forma de discriminación. ¿Esta en cuál crees que sea? La Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ley general. ¿Todos estamos de acuerdo? Bueno. ¿Todos concordamos? Vamos a ver. Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Sí? Ese es el artículo que marca, que es un precedente
a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Ok. Y la tercera es este párrafo grande. ¿Alguien me puede ayudar a leer el primer párrafo, por favor? Tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Ok. En su artículo 24, referente a la educación, establece que los estados partes deben asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, que las personas con discapacidad pueden acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, etcétera. Ok, este texto, ¿a qué título le pertenecerá? ¿Qué dicen ustedes? ¿A cuál creen que pertenece? A la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ok, esa es una opción. ¿Alguien tiene otra opción? No, bueno, vamos a ver este texto. Ahí. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien. Seguimos. Son varios, les aclaro que son varios los textos, ¿sí? O los fundamentos jurídicos en los que se basa este trabajo o esta propuesta de estrategia de inclusión que en el 2017 se pretendía implementar. Y que aún cuando vayamos a cambiar de un modelo educativo, podemos retomar, ¿sí? Algo que de ahí nos pueda ser útiles para, pues, lograr lo que se pretende con la nueva escuela mexicana. Dice, en su artículo 23 señala que se debe respetar el derecho de las personas con discapacidad a tener acceso a la información y educación sobre reproducción y planificación familiar apropiada para su edad y asimismo se ofrezcan los medios necesarios que le permitan ejercer esos derechos. Este párrafo pertenece al texto anterior, ¿sí? Ahora, el garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. Para ello incorporó como una de sus metas garantizar el acceso a condiciones de igualdad a personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. Aquí en este texto, ¿con qué título irá? ¿Cuál consideran? ¿Tan complicados? La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Ok, vamos a ver. Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sustentable. Ok, ahora les dejo 3 minutitos para que ustedes lean esta y me digan el título al que le pertenece.
¿Ustedes dicen? Constitución política Ok, de los vamos a ver. Efectivamente, pertenece a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tienen chance de googlearlo, no hay problema. No importa si lo googlean. El caso es que, pues más o menos tengamos idea de cuáles son estos documentos en los que se basa esta estrategia. Gracias, maestra Jocelyn. Bueno, continuamos con este documento. Es la Ley General de Educación, profe. A ver, Ley General de Educación. Es la Ley General de Educación. Este párrafo todavía pertenece al anterior. Y el de este lado tenemos la Ley General de Educación. Bien, tenemos aquí 1, 2, 3. En donde dice los artículos 36, 37, 39, 54 y 57. ¿A qué documento pertenecerá? No hay problema si lo googlean, si lo buscan. Se vale hacer eso. Alguien dice yo y ya lo presentamos. Bien. Este pertenece a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que también más adelante vamos a ver este tema, pero nos vamos a enfocar a lo que se refiere a educación y vamos a encontrar algunos de estos artículos. Y luego tenemos, por último, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. ¿Sí? Estos son los documentos oficiales en los que la estrategia de inclusión se basa para determinar el contenido que vamos a ver ahorita. Bueno, después de ver cuáles son los fundamentos jurídicos, vamos a la cuestión teórica. Les presento esta situación.
estas tres situaciones y quisiera que cada una de ustedes me dé su punto de vista con base a la pregunta. ¿Cuál de los siguientes casos se presta atención para solucionar una posible barrera para el aprendizaje? Lean las tres y luego cada una me va a dar su opinión. Bien. Hey, ¿con quién empezamos? Con la maestra Jocelyn. Maestra Jocelyn, de acuerdo a su punto de vista, ¿en cuál de estas situaciones se atiende a alguna situación que pueda presentar una barrera para el aprendizaje en la alumna? Yo considero que es el inciso C, ¿Ok? Por las características del alumno sobresaliente. Puede ser que el nivel que el docente al dar la clase, a veces no hacemos las adecuaciones correctas y vemos que ahora sí que la niña está sobresaliendo. Entonces podemos ahora sí que realizar ajustes para seguir alimentando eso y no dejarlas en el mismo nivel. Ok, muy bien, gracias. Maestra Alejandra, ¿usted qué nos puede comentar? Yo pienso, la verdad, pues igual que la sé, porque también nos está diciendo, como mencionó la maestra, nos está diciendo que el alumno es sobresaliente y en el docente ahí va a trabajar de lo que la alumna es sobresaliente con sus papás y para ver si realmente promociona al grado que ella debe pertenecer para trabajar eso. Yo siento que la sé, profe. Ok, gracias. Maestra Abby. De igual manera, concuerdo con las maestras. Pienso que es el inciso C, ya que pues de alguna otra manera la docente se está preocupando por aplicar nuevas estrategias para que pues la niña de igual manera pues no se sienta excluida, sino que como que adecuar aquellas actividades donde ella se sienta cómoda, pueda crear su propio aprendizaje y pues no le perjudique. Ok, muy bien, gracias. Maestra Jenny. Concuerdo con las compañeras, maestro. Ok, ¿y su razón? Porque pues aquí en la pregunta nos está diciendo que o sea, que el docente de alguna manera está prestando atención en lo que está sucediendo. Entonces, esto podría ser una barrera de aprendizaje, porque si no se atiende tal cual, pues sí va a impedir a la estudiante que pues
sobresalga, que continúe, que tenga unas adaptaciones adecuadas. Ok, efectivamente, ¿sí? ¿Cuáles son las características de un alumno con aptitudes sobresalientes? Ya lo mencionaron por allá, ¿sí? Bien, son aquellos alumnos que, dada su coeficiente, sus características, a veces, por ejemplo, un ejemplo, los encontramos en segundo grado, pero ellos, el conocimiento que tienen o que pueden adquirir, pues es mucho, que va más allá del grado en el que están, ¿no? Y por eso, cuando son alumnos con aptitudes sobresalientes, es todo un proceso que se hace para poder determinar si realmente lo es el alumno y poderlo promover al siguiente grado, precisamente como dice aquí, con la intención de no afectar su desarrollo académico. Sí, porque las características de estos alumnos es que comprenden, entienden, ¿sí? Y actúan muy diferente, en un nivel diferente a los alumnos que se encuentran en ese grado, ¿sí? Y el dejarlo ahí, pues obviamente sería un estancamiento al posible desarrollo que ellos puedan tener más adelante. Por eso efectivamente, donde se atiende es en el inciso C, ¿sí? Bueno, ¿por qué viene una situación tal cual? ¿Sí? Porque aquí vamos a encontrar dos caras de una misma moneda, lo que es la educación inclusiva y lo que es la educación especial. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Qué diferencia hay entre una educación inclusiva y educación especial? De acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que, a lo que sabemos, ¿cuál podría ser esa diferencia? Yo creo, bueno, considero que la inclusiva no está especializada a alguna discapacidad, Ujú. más bien inclusiva pues abarca a todos y la Ok. educación especial pues está basada a alguna discapacidad. Muy bien, gracias, maestra. ¿Alguien más que haya hecho su conceptualización de la diferencia de educación inclusiva y educación especial? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Dice, la primera se refiere a crear políticas educativas transversales e intersectoriales que atiendan a la diversidad de acuerdo con las necesidades, intereses, características, estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, en donde todos los ámbitos del sistema educativo se involucren. Y la segunda se refiere a la atención de una población específica que recae principalmente en los servicios de educación especial y los profesionales que laboran en esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la educación inclusiva, como bien nos dijeron, abarca a todos. Y no solamente por cuestiones de discapacidad, sino por cuestiones de género, de raza, de etnias, de lenguaje, ¿sí? Se incluye a todos y se hacen las adecuaciones o las acciones pertinentes para que ninguno de estos alumnos se quede afuera. Y educación especial, pues recae, como también lo mencionaron por allá, en atender alumnos con ciertas situaciones muy particulares relacionadas con su aprendizaje, con sus características, con sus formas de desarrollarse. Entonces, y eso lo vemos ya más directo con especialistas que se encargan de trabajar con ellos, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Por qué dije que son caras de una misma moneda? Porque, bueno, la estrategia que aquí se presenta se apoya mucho en la cuestión de la educación especial, ¿sí? Para hacer
una educación inclusiva. Y aquí lo dice alguien que me ayuda a leer el primer parrafito, por favor. El concepto de educación inclusiva no se refiere de manera exclusiva al tipo de educación que deben recibir las personas con discapacidad, con actitudes sobresalientes, la población indígena o aquellas que pertenecen a cualquier otro grupo vulnerado por el contexto, sino que señala la necesidad de fomentar comunidades educativas en donde la diversidad sea valorada y apreciada como la condición prevaleciente, dados o riesgo de estarlo. Esto se realiza mediante la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación. Y la educación inclusiva está directamente relacionada con la educación de calidad, con equidad, que respeta las condiciones, características, necesidades, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de cada persona. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo ejemplificaríamos este concepto de la educación inclusiva? ¿Qué me puede dar un ejemplo con base a esto que hemos estado leyendo? ¿Cómo lo ejemplificaríamos? Dice, sino que señala la necesidad de fomentar comunidades educativas en donde la diversidad sea valorada y apreciada como la condición prevaleciente. Es un error de dedo. ¿Cómo lo podrían ejemplificar? Les hago esta pregunta porque en el examen que ustedes van a presentar les van a poner o proponer situaciones, ¿sí? En las que ustedes tendrán que escoger la respuesta adecuada, ya sea por, ¿cómo se dice? Por relacionar, pregunta directa, ¿sí? Opción múltiple, bueno, todas son opción múltiple, ¿no? Pero sí, ordenar o algo. Entonces aquí lo estamos haciendo ustedes. ¿Cuál sería el ejemplo, un ejemplo que podían proponer para demostrar el concepto de educación inclusiva? Un ejemplo podría ser que a mitad de ciclo escolar llega un alumno de nuevo ingreso de otro estado y ahora sí nosotros ahora tenemos que tratar de que el alumno participe en las actividades y se ponga a tratar de que esté al ritmo de sus compañeros, se sienta incluido, integrado en las actividades, conocer su contexto, su estado, el tipo de lenguaje, hacerlo partícipe a él y a sus papás. Ok, muy bien, maestra, gracias. Efectivamente, sí. Retomando el ejemplo que dice la maestra Jocelyn. Ahora imaginemos que este niño viene, pero además tiene como como lengua principal, vamos a llamar, ¿qué podría ser? Su lengua materna es el maya y se le dificulta hablar español, pero sí lo habla, como dicen, mascado, pero lo habla. Entonces, ¿cómo podríamos poner aquí el concepto de educación inclusiva? Bien, como dice la maestra, hacerlo partícipe, apoyándolo, haciendo las adecuaciones necesarias. Uno, para valorar la lengua que trae, que es parte, ¿sí? De la cultura mexicana, para que sus compañeros pues no lo rechacen o no lo aíslen, ¿sí? Del trabajo, sino que
forme parte de ello. Pero todo eso se tiene que hacer en conjunto entre el maestro y los compañeritos de clase, ¿sí? A eso se le llamaría la cuestión, con eso estaríamos ejemplificando la educación inclusiva. Les comparto un ejemplo que casualmente hoy platicábamos con otros supervisores de una alumna que tiene discapacidad auditiva y ella se comunica por medio del lenguaje de señas. Entonces, es una niña, pero en general la escuela está adaptando, ¿sí? Todo al lenguaje de señas para que ella pueda, ahora sí, ser independiente y poder andar por la escuela. Incluso los señores de la cooperativa están trabajando en aprender el lenguaje de señas para que puedan atenderla. Ese es otro ejemplo de educación inclusiva, donde todos participan para lograr que los alumnos que forman parte de la escuela puedan desarrollarse, ¿sí? Puedan desarrollar todas sus capacidades independientemente de la situación que puedan presentar, ¿sí? Y obviamente, pues por eso, ¿sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, pero de verdad, bueno, quiero que me saque una duda. Igual los maestros de USAER aquí es cuando igual intervienen con nosotros a apoyarnos, mostrando las estrategias que necesitamos en el aula de clases. Si bien si la escuela cuenta con USAER, ¿no? Así es. Sí, si la escuela cuenta con USAER, pues son afortunados. Claro, aunque se está grabando, pero siempre y cuando el maestro o maestra trabaje y adecue y apoye realmente al docente, porque seamos honestos, a veces nosotros no sabemos cómo trabajar o qué hacer cuando se nos presenta esta situación, ¿sí? Entonces son ellos ahora sí quienes son nuestro apoyo, deben ser nuestro apoyo para lograr esta parte primero la cuestión de integración, lograr que el alumno se integre y ya a partir de ahí, una vez integrado o de manera conjunta, lograr hacer una educación inclusiva, ¿sí? Gracias, profe. Sí, maestra. Ok. Bueno, continuamos con el fundamento teórico, ¿sí? Cuando hablaban de equidad, nos hablan de 3 niveles, ¿sí? Equidad en el acceso, que significa la igualdad de oportunidades para el ingreso a los diferentes niveles educativos, es decir, sin hacer distinciones y así lograr una trayectoria educativa completa. Equidad en los recursos y en la calidad de los procesos, que todas las escuelas deben contar con recursos materiales y pedagógicos, además de un personal capacitado que ayude a involucrar a todos en el aprendizaje utilizando un currículo flexible y pertinente. Aquí recae lo que preguntaba la maestra Alejandra con respecto a los compañeros de la USAED, ¿sí? Sería bueno y genial que todas las escuelas contaran con la unidad de USAED, pero pues desafortunadamente no es así. Y en algunas escuelas, pues sí les toca ahora sí que cargar con el paquete y ver cómo hacerle para solucionar o darle la mejor atención a estos niños, a esos alumnos. Y al final, equidad en los resultados de aprendizaje. Se refiere a que todos los estudiantes logren aprendizajes equiparables, desarrollando capacidades y talentos propios, ¿sí? Es aquí donde comentaba que es importante saber cuál es el nivel, ¿sí?, que va a poder alcanzar el alumno. Eso es importante, porque seamos honestos, a veces tenemos alumnos que por la misma condición no pueden ir más allá entonces, pues tenemos que saber exactamente hasta dónde podemos llegar con ellos y qué otros aprendizajes, aparte de los académicos, podemos lograr con esos alumnos para que desarrollen al 100% las capacidades y talentos que ellos poseen. ¿Sí? Y es aquí donde entra la educación especial, ¿sí? La cuestión de USAER.
que en el artículo 41 de la Ley General de Educación define a la educación especial como aquella que tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes, ¿sí? Aquí tenemos la definición de alumnos con discapacidad, alumnos con aptitudes sobresalientes y alumnos con otras condiciones. ¿Alguien que me ayude a leer alumnos con discapacidad? Los alumnos con discapacidad son aquellos que por razón congénita o adquirida tienen una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y afectiva en igualdad de condiciones con los demás. Ok. Y podríamos, aquí, ¿quién podríamos poner aquí? ¿Algún alumno con alguna discapacidad auditiva, alguna discapacidad visual? ¿Sí? Ellos son los que entrarían en este contexto. Luego tenemos los alumnos con aptitudes sobresalientes. ¿Quién me ayuda a leer esta parte? Yo, profe. Sí, gracias. Los alumnos con aptitudes sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenece en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano, científico, tecnológico, humanístico, social, artístico o de acción motriz. Estos alumnos, por presentar necesidades educativas específicas, requieren de un contexto facilitador que les permite desarrollar sus capacidades satisfaciendo sus necesidades e intereses en beneficio propio de la sociedad. Se consideran 5 tipos de aptitudes sobresalientes: intelectual, creativa, socioafectiva, artística y psicomotriz. Okay. Sí, es como el ejemplo que poníamos al inicio, ¿no? El ejemplo ficticio. En este caso, ¿cuáles son los que más podemos encontrar en la escuela? Yo creo que la cuestión intelectual, ¿no? Es la más común que podríamos encontrar. Y luego tenemos los alumnos con otras condiciones. ¿Alguien más que lea esta partecita, por favor? Los alumnos con otras condiciones son aquellos con trastorno del espectro autista o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación. Ok, entonces ya tenemos aquí los 3 campos en los que la educación especial es donde debe intervenir. Y no me van a dejar mentir. En las escuelas encontramos alumnos que recaen en alguno de estos 3 contextos que aquí nos presentan, ¿sí? Esta tablita nos muestra lo que les mencionaba, aquello de los términos correctos, ¿sí? En los que debemos empezar a trabajar, ¿sí? Para poder nombrarlos adecuadamente. Como podemos ver, términos correctos son personas con discapacidad. Ya no podemos o no se debe utilizar con capacidades diferentes, discapacitados, inválidos, disminuidos, en fin. Personas con discapacidad motriz, pues a veces lo llamamos que minusválido, incapaz, paralítico, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una lista de los términos correctos para utilizarlos adecuadamente. Y es importante que los vayan leyendo y ahora sí, como dicen, se los vayan aprendiendo para la cuestión del examen. ¿Sí? Como bien lo dice ahí, son términos que han perdido vigencia, son incorrectos o bien promueven intenciones o acciones de discriminación. Por lo tanto, su uso debe de evitarse. Ahora, vamos a la cuestión de los principios claves de la educación inclusiva. Dice, la inclusión no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas. En consecuencia, son estas las que deben adecuarse
a los alumnos y a sus diversas necesidades. ¿Cómo ven esa parte? No los alumnos deben adecuarse a la escuela, sino la escuela tiene que adecuarse al alumno, ¿sí? Deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto de la población escolar. Al promover esta forma de convivencia, desde el aprecio por la diversidad, se ofrecen al alumnado y a toda la comunidad escolar oportunidades para aprender a relacionarse con respeto a la diferencia y valorar a todos por igual. ¿Sí? Eso es muy importante. Quienes ya están de alguna otra forma en la cuestión del ejercicio de la práctica docente y ya están frente a grupo, independientemente del nivel, primaria o preescolar, ¿sí? Siempre debemos buscar que la escuela, ¿sí?, se adapte a los alumnos y que el trabajo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer con base a las características que nuestros alumnos presentan. Todo ello para empezar a lograr esa educación inclusiva que tanto nos están pidiendo que llevemos a cabo. Es lógico que encontremos compañeros que estén de acuerdo en hacer ese pequeño cambio, en hacer dar ese pequeño paso, pero también desafortunadamente nos vamos a encontrar con compañeros que, si por ellos fuera, cambiarían de grado a los alumnos para que no tengan que hacer este tipo de adecuaciones, ¿sí? Cuando logramos esto, lo dice ahí las últimas líneas, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a eliminar esas prácticas discriminatorias como estereotipos, prejuicios, segregación o exclusión, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que dejar de hacer para empezar a contribuir a la formación de ciudadanos solidarios y tolerantes. Y aquí más adelante nos dice que a veces las barreras del aprendizaje no las traen los alumnos, sino que la misma escuela, la misma sociedad las impone y no permite que estos alumnos puedan avanzar en el desarrollo de sus capacidades, ¿sí? Sí, ya habían escuchado las BAPS, que son las barreras de aprendizaje y participación, ¿verdad? ¿O es un término nuevo para ustedes? ¿O ya estaban relacionados, ya estaban como que, no, que las BAP, barreras de aprendizaje y participación, que es como les llamamos actualmente, o como se les llama actualmente, a esas situaciones que no permiten el desarrollo de los alumnos de todas sus capacidades. Bueno, vamos a hacer este pequeño ejercicio que dice características de las escuelas inclusivas, ¿sí? ¿Cuáles son esas características que debe de tener la escuela inclusiva? Bueno, les voy a mandar a que hagan ustedes equipo y puedan complementar estas 12 frases de las características de las escuelas inclusivas. Sí, voy a dejar de compartir tantito. Les voy a mandar les voy a compartir la imagen por WhatsApp para que vean las frases. Y van a estar ustedes en un equipo solitas, ¿sí? Y entre todas van a tratar de armar las frases, ¿ok? Entonces, nos damos 10 minutitos para hacer esta actividad y las veo en 10 minutitos.
Bien, ¿cómo les fue? Un poco difícil, profe, nos fue. Todo complicado. Muy Sí, un complicado, muy poquito. complicado. Bueno, ahorita vamos a ver. Pero eran 4 ustedes. 4 cabezas piensan mejor que una. Entonces, yo creo que sí lo lograron. Bien, vamos a compartir y a ver qué es lo que ustedes pusieron. A ver, en la letra A, ¿qué pusieron ustedes? Pusimos el número 6. Aseguran el trabajo en equipo y reconocerán que todos participen, aprendan y aporten algo valioso. Ok, en la B, ¿qué pusieron? Ahorita les voy a mostrar las respuestas. El inciso 3 que dice reconocen que no existe un alumno estándar. Correcto. A ver, letra C. La 2. Se adapta a las necesidades de los alumnos. Ok. Luego la letra D. La 12 pusimos. Promueven la valoración de la diversidad con igualdad y equidad de toda la comunidad educativa. Ok. Letra E. En la letra Ahí E, le ¿qué pusimos la 4. Planean Ujú. la enseñanza, atendiendo a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. Ok, la letra F. ¿Dónde dice La letra? 1. Ok. Sí, el 1 pusimos, maestro. Minimizan, eliminan o provienen de todo la existencia de las BAP de los alumnos. Ok, de las VAP, correcto. Ok, la G. La G que pusieron. Esa no la respondimos. Ok, queda pendiente. La H. Las terminaron todas. Sí, es que algunas no respondimos. Ah, bueno, ¿cuáles sí pudieron responder? Ya leímos hasta la F. De ahí, ¿cuál otra sí pudieron responder? La I, Ok, pusimos la 4. planean el aprendizaje atendiendo a los diversos ritmos y estilos. Ok, ¿cuál otra? La J, pusimos la 11. Ok, seleccionan, diseñan y adaptan. Muy bien. Ahorita comprobamos. ¿Y de ahí? Y de ahí la L, la 9. Ok, aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros. Bien, vamos a ver. Y las respuestas quedan de la siguiente manera. ¿Cómo les fue? Reprobadas. De las que contestaron, ¿cuántos aciertos tuvieron? Como 4 o 5 buenas tuvimos. Ok, pero no importa. De esto, lo que se pretende es que más adelante ustedes se tomen ese tiempecito para revisar estas características de las escuelas inclusivas, porque puede ser una pregunta de examen donde les pongan situaciones y ustedes tengan que relacionar con alguna de las características, ¿sí? De hecho, ya cuando vayamos a terminar, ahora sí, todas
de todo el análisis de la bibliografía. Les voy a preparar ahora sí un test, ¿sí? Igual con 80 preguntas aproximadamente de los temas que hemos estado viendo. Y vamos a utilizar, ya sea de relacionar, ya sea de pregunta directa, ¿sí? Para que ustedes se vayan, ahora sí como que, uno, midiendo el tiempo que se pueden llevar para contestar las preguntas, cuánto tiempo les va a tomar, y acostumbrarse sobre todo a la cuestión de leer rápido, ¿sí? Y obviamente probar los conocimientos que ustedes hayan adquirido y cuáles consideran que es necesario, pues como que repasar, ¿sí? Bueno, entonces, estas características que tenemos aquí es a lo que se refiere la estrategia. Nos proponen que en todas las escuelas, pues por lo menos se lleven a cabo estas o cuenten con estas características, ¿sí? Que promuevan la valoración de la diversidad, que reconozcan que no hay un alumno estándar, sino que cada uno tiene sus pros y sus contras. Todos tienen, ahora sí, sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Que la escuela, como mencionábamos hace ratito, se adapte a las necesidades del alumno, que con las acciones que promueven garanticen la participación con igualdad y equidad, que consideren los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de todas las personas como fuente de aprendizaje, minimizar las VAP o prevenirlas, asegurar el trabajo en equipo de todos los integrantes, desarrollar un lenguaje común entre el profesorado, que creo que a veces esto es lo más complicado, ¿sí? Que independientemente de las diferencias, siempre vayamos hacia el mismo punto, ¿sí? Planear la enseñanza atendiendo a los diversos ritmos, que adecúen y adapten los recursos educativos, evalúen el aprendizaje y asegurar que todos los alumnos experimenten sus logros, ¿sí? Entonces, de esto se trata, que las escuelas cuenten con estas características, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Ahora, ¿cuáles son las prácticas inclusivas? Aquí vamos a ver 4 propuestas o 3 propuestas de cuáles deberían ser las prácticas inclusivas. La primera es la eliminación de las VAP. Como mencionábamos, las VAP pues se adopta en lugar de necesidades educativas especiales y hace referencia a las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Dónde o cómo pueden surgir estas barreras? Ya sea congruencia externa, instalaciones físicas, organización escolar, relación entre los estudiantes y los adultos, y distintos enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje que mantiene el profesorado. De ahí pueden surgir estas barreras que no permitan que los alumnos que integran la comunidad escolar y que necesiten de un apoyo un tanto diferente a los demás, pues se dé y puedan se puedan cumplir con las características de una escuela inclusiva. ¿Sí? Aquí nos explica que las barreras más comunes que se pueden experimentar en las escuelas, pues puede ser primero por cuestiones de actitud. ¿Sí? Esto tiene que ver con las familias o los docentes que tienen una cuestión de actitud de rechazo, de sobreprotección hacia los alumnos, ¿sí? Y los limitan en la participación. Las cuestiones pedagógicas que tienen en común la concepción que tienen los educadores sobre sus acciones de enseñanza y prácticas de aprendizaje, es decir, aquellos que todavía siguen siendo tradicionalistas y no conocen o no se dan a la tarea de conocer a sus alumnos para poder hacer las adecuaciones más pertinentes. Y de último tenemos las de organización. Este tipo de barreras hacen referencia al orden y estabilidad
en las rutinas de trabajo, la aplicación de las normas y la distribución del espacio y mobiliario. Luego tenemos como segunda práctica inclusiva el uso de apoyos. ¿A qué se refiere esto? Por ahí preguntaba la maestra de los compañeros docentes de USAER, pero si la escuela no cuenta con ello, pues bueno, la escuela tiene que buscar el apoyo para poder adecuar, para poder trabajar, ¿sí?, de manera inclusiva. Y aquí dice que se puede entender como apoyo todas las actividades que aumenten la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Un concepto más amplio de apoyo implica, además de lo anterior, reducir las barreras de aprendizaje y participación y movilizar los recursos disponibles para este fin. ¿De dónde podemos tomar este apoyo? Bueno, habilidades y competencias de los estudiantes, del liderazgo de los directivos, de los conocimientos y habilidades de los docentes, familiares y amigos de cada estudiante, la tecnología, los servicios de educación especial dentro de la escuela y otros servicios complementarios. Es decir, que podemos apoyarnos en todas estas fuentes para poder lograr, ¿sí?, que la escuela logre las prácticas inclusivas que vimos hace un momento, ¿sí? Luego tenemos la tercera práctica inclusiva, que es el DUA. No sé si ustedes han escuchado hablar del DUA. ¿A qué se refiere el DUA? ¿Quién ya había escuchado hablar del DUA? Que nos hable un poquito. Nadie. Bueno, el DUA es el diseño universal, ¿sí?, de aprendizaje, que se entiende en la cuestión educativa, ¿sí?, en diseñar actividades y materiales de acuerdo a, pues ahora sí, de acuerdo a los alumnos, ¿no?, con las amplias diferencias en sus capacidades. Y aquí nos habla de 3 principios básicos: múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión, y múltiples formas de motivación. El primero hace referencia a que hay distintas formas en que los alumnos perciben y comprenden la información. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para saber cómo vamos a abordar o cómo vamos a iniciar los temas y los contenidos para que los alumnos puedan, pues ahora sí, aprender. Luego tenemos múltiples formas de acción y expresión. Esto hace referencia a cómo nuestros alumnos pueden darnos a conocer, ¿sí?, lo que ellos saben. A algunos se les facilita más el hablar, a otros se les facilita más el escribir, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto porque nuestros alumnos siempre buscan una manera de expresarlo. Y no podemos generalizar que todos nos los van a expresar de manera escrita o todos nos los van a expresar de manera oral, sino que tenemos que abrirnos a que existen múltiples formas de acción y expresión. Y el tercero, a las múltiples formas de motivación. Esto hace a qué es lo que vamos a hacer para que el alumno logre, ¿sí?, interesarse y buscar una motivación para lograr el aprendizaje, ¿sí? El primero, de múltiples formas de representación, hace alusión a el qué del aprendizaje, ¿sí? ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo lo voy a aprender? ¿Y por qué lo debo de aprender? ¿Sí? Esas 3 preguntas son las que giran en torno a estos 3 principios básicos de el DUA. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos estado viendo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Digo, no me dejen hablando solito. Ayúdenme. Hablen ustedes también. Bueno, ahora vamos a la cuestión de lo que es la estrategia, ¿sí?
¿quién nos plantea esta estrategia? Si pueden ver al fondo, logran ver al fondo la imagen. Sí, esa estrategia gira hacia tres puntos principales, que es establecer políticas inclusivas, desarrollar prácticas inclusivas y crear culturas inclusivas. Como bien lo dice aquí, la ruta de trabajo de esta estrategia corresponde a una serie de acciones que han sido determinadas a partir del reconocimiento de las condiciones educativas que existen actualmente en las escuelas de educación regular y en los servicios de educación especial, con el fin de eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de cualquier alumno. Les recuerdo que este libro es del 2018, ¿sí? Y que aún cuando iniciemos el 2023, perdón, 2024 con un nuevo modelo, siempre es bueno retomar o revisar aquello que es un antecedente para poder tomar lo que nos pueda servir. Y el objetivo de esta estrategia es establecer un modelo educativo inclusivo que promueva el acceso, la permanencia, la participación, el aprendizaje, así como el egreso y la certificación de estudiantes con discapacidad y aptitudes sobresalientes, garantizando que la educación que reciban sea de calidad y de equidad para la vida. La estrategia se fundamenta en las dimensiones de la educación inclusiva, cultura, políticas y prácticas educativas retomadas de la guía para la educación. ¿Cómo está establecida esta estrategia? Bueno, primeramente se empieza por el diagnóstico de las escuelas. Esto se debe de hacer durante la fase intensiva del consejo técnico. Posteriormente se establecen las rutas de trabajo. Luego, el seguimiento y evaluación permanente y por último, la evaluación final. Cabe destacar que esta estrategia se empezó a implementar, pero no fue, ahora sí, como que de manera obligatoria para todas las escuelas, ¿sí? Sino que fueron escuelas que se seleccionaron y se hizo un trabajo piloto con esta estrategia. Sin embargo, todavía lo siguen retomando para las cuestiones de examen. Y esto, como les dije, se encuentra en la bibliografía número 12 del compendio que va a estar disponible, que está disponible para ustedes, ¿sí? Bueno, pues a grandes rasgos, esta es la estrategia, ¿sí? De inclusión de personas con discapacidad, aptitudes sobresalientes y otras situaciones, como son las de conducta o problemas severos de aprendizaje, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? Para no me dejen hablando solito. No, maestro, la verdad es que, pues sí, la verdad es que pues sí se nos complicó, bueno, en el caso mío se me complicó mucho la de la actividad que nos dejó en equipo, porque, no sé, pues desconocía yo ciertas cosas, que sí es muy complejo, la verdad, hay que estudiarle más, hay que repasarle, pero pues sí, pues gracias por compartirnos su conocimiento. Sí, recuerden que pues esto nosotros lo hacemos entre que todos. hable, maestro. Lo dejamos que hable porque usted es el que sabe. Nosotros escuchamos aquí. Pero también ustedes, Leo, con su participación, hacemos más dinámico esto, ¿sí? Hacemos más llevadero eso, aunque miren, ya nos llevamos más de hora y media. Espero que no haya sido aburrido o fastidioso en el trabajo, para que, pues, que regresen con ganas el jueves que tenemos de manera virtual. Bueno, voy a cerrar la sesión para terminar la grabación y continuamos ya sin la grabación. Les agradezco que hayan estado aquí y bueno, nos vemos el jueves para continuar.